El único español contagiado con hantavirus evoluciona favorablemente y casi ya no tiene síntomas. Sigue aislado en una de esas unidades de alto aislamiento y tratamiento del Hospital Militar Gómez Ulla. A los otros 3 españoles se les va a repetir a lo largo del día de hoy la PCR y si diera negativo podrían salir de sus habitaciones a las zonas comunes con precaución o recibir visitas de sus familiares. Unas visitas que ya pueden recibir desde hoy las otras 2 mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante. Esas mujeres compartieron vuelo con una de las fallecidas por hantavirus. Indignados, así amanecieron los venezolanos tras la muerte este domingo por la noche de Carmen Teresa Navas, quien se convirtió en el rostro de las madres que luchan sin descanso por la libertad de los presos políticos. Mataron a Víctor Hugo en un centro de reclusión, en un centro de tortura. Y mataron a su madre de Mengua, porque esa es la verdad. Y eso es lo que representa el chavismo para Venezuela. Muerte y más muerte. Lo que pasó con Víctor no era lo que él merecía. Y lo que pasó con la señora Carmen mucho menos. Carmen fue una mujer que buscó a su hijo Víctor Quero desde enero de 2025 sin que nadie le diera respuesta de su paradero. El régimen chavista lo tenía como prisionero político sin reconocer su detención. Finalmente, el 7 de mayo de este año revelaron la muerte de Víctor bajo custodia. Al momento del anuncio ya llevaba poco más de 9 meses enterrado. Este domingo, 10 días después de tan cruel desenlace, se marcha su madre sumida en un profundo dolor tras haberlo buscado por 15 meses. Así lo describió la periodista Marjorie Méndez, quien estuvo con ella hasta su muerte. Ella también lo había dicho, tenía un dolor muy inmenso y yo creo que era el dolor del alma, pues. El 9 de mayo la señora Carmen estuvo presente en la exhumación de Víctor como parte del procedimiento para investigar el caso. Hizo reconocimiento visual y posteriormente dio cristiana sepultura a sus restos en otro cementerio, mismo lugar donde ella ahora también reposará. En medio de toda esta indignación, los estudiantes reiteraron el plazo de 10 días al régimen interino de Delcy Rodríguez para que libere a los más de 500 presos políticos que siguen tras las rejas. Desde hace muchos años, la única selección con 5 títulos mundiales ya no despierta aquella pasión del pueblo brasileño. Sin embargo, se podría decir que el país se detuvo para escuchar de la boca de Carlo Ancelotti los nombres de los 26 convocados para el Mundial. En cuanto el italiano dijo Neymar, fue un griterío nacional, muchos celebrando y muchos criticando. Neymar Junior Santos. En ese último periodo él jugó con continuidad, que mejoró su condición física, tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar no banco. Estos fueron los convocados por Carlo Ancelotti. Porteros Alisson, Ederson y Weverton. Los laterales son Alexandro, Danilo, Douglas Santos y Wesley. Los zagueros Bremer, Gabriel Magallanes, Ibáñez, Leo Pereira y Marquinhos. Para la media cancha, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho y Lucas Paquetá. En la delantera estarán Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Mateus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan y Vinicius Junior. No es la lista perfecta, estoy cierto de esto, pero no va a ganar a Copa del Mundo o equipo perfecto. A pesar de que el equipo está lejos de la perfección, el exigente pueblo brasileño solo estará satisfecho con el título. Por eso se le preguntó al seleccionador si puede prometer la 6ª estrella en la camisa. No soy un mago, podemos llegar a jugar la final. Pero es suficiente, no sé. Muy bien, pero para que la selección vuelva a ser lo que ya fue, realmente faltaron algunos nombres. Pelé, Garrincha, Rivelino, Romario, Ronaldo. Buenos tiempos que no volverán jamás.